Hola chicos, bueno, en esta semana vamos a trabajar con la evolución de los seres vivos, de cómo todos los seres vivos cambian y cómo se llegó, cómo fue la historia de llegar a una teoría de la evolución ahora en la actualidad, ¿sí? Como primera instancia vamos a ver todas las teorías que se plantearon a lo largo de la historia. La primera es la del fijismo, que dice que las especies eran solo creadas por única vez y que no cambiaban, ¿sí? Después llegó un científico, Cuvier, que planteó la teoría del catastrofismo, ¿sí? Que también decía que las especies, él se negaba que las especies cambiaban, pero con esto de los restos fósiles, que aparecían los restos fósiles, dijo que todos los seres vivos desaparecían por una catástrofe natural y que después volvían a crecer, volvían a crecer otra vez. Entonces, estas dos teorías pertenecen a las ideas del creacionismo, donde dice que un Dios supremo los crea, ¿sí? Después, en la misma época, llegó un nuevo científico, Lamarck, ¿sí? Que dijo y que presentó la idea de evolución, donde dice que todos los organismos, todos los seres vivos cambian con el tiempo, ¿sí? Presentó esto de la evolución y así presentó la teoría del transformismo, donde decía que los seres vivos sobrevivían por la herencia de los caracteres adquiridos. Acá da un ejemplo, él da el ejemplo de las jirafas de cuello corto y las de cuello largo. Él dice que anteriormente existían jirafas de cuello corto, donde podían alimentarse. Pero ¿qué pasa? En un momento cuando las hojas terminaban, las de abajo, no tenían cómo alimentarse con las de arriba. Entonces, ¿qué hacían? Las jirafas empezaban a estirar el cuello, ¿sí? Para llegar a las hojas que se encontraban arriba del árbol. Entonces, ¿qué pasaba? Esas jirafas eran las que sobrevivían, ¿sí? Y las de cuello corto fueron desapareciendo, ¿sí? Por eso dice que fueron quedándose estas jirafas de cuello largo porque adquirieron algunos caracteres que las favorecían para la supervivencia. Después, para refutar esta teoría que presentó Lamarck, llegaron Wallace y Darwin con la teoría de la selección natural. Ellos hablaban también de la teoría de evolución, donde decía que todos los seres vivos cambiaban, pero no así como de repente como dijo Lamarck, ¿sí? Sino que ellos dicen que, bueno, sí existía una selección natural de quién iba a sobrevivir en la naturaleza, pero no por ejemplo, como decía Lamarck, porque le crecía el cuello por una necesidad, sino que por medio de una mutación de repente empezaron a aparecer algunas de nacimiento, algunas jirafas de cuello largo, ¿sí? Y fueron esas las que fueron sobreviviendo porque podían alimentarse tanto de las ramas de abajo como de las ramas de las hojas de arriba del árbol. Entonces se fueron extinguiendo las jirafas de cuello corto, ¿sí? Y fueron ahí cuando quedan las jirafas que conocemos hoy en día. Por eso dice que son seleccionadas naturalmente, porque van a quedar las que sobreviven a un cambio, ¿sí? Y las otras que por ahí no pudieron sobrevivir se van a ir extinguiendo. Una teoría también, otro ejemplo que plantea Darwin es en la Revolución Industrial. En Reino Unido, ¿sí? Decía que había unos árboles, ¿sí? Acá doy el ejemplo, ¿sí? Había unos árboles llenos de líquenes, ¿sí? Que eran tipo medios grises, donde ahí se camuflaban dos tipos de polillas. Estaban las polillas blancas o las polillas grises, las que podían camuflarse con los árboles con líquenes, y estaban las polillas negras, ¿sí? Estas polillas negras, al ser negras, resaltaban en los árboles, entonces los pájaros podían comerlas más, a las grises no las veían. Cuando ocurre la Revolución Industrial, los árboles empezaron a teñirse de negro, más oscuro. Entonces, ¿qué pasaba? Muchas polillas también se tiñeron oscuros. ¿Qué pasaba? ¿Qué resaltaban en el árbol ahora? Al revés, resaltaban las grises, claro, las negras se podían camuflar. Entonces, ¿qué pasaba? Los pájaros empezaron a cazar las mariposas grises y empezaron a quedar las negras. Entonces ahí fue cuando el ambiente seleccionó naturalmente a las polillas de color negro,
¿sí? Que eran las que prevalecían, las que no eran cazadas por las aves. Ese es otro ejemplo para entender la teoría de Darwin de selección natural, de Darwin y de Wallace, ¿sí? Bueno, en esta semana tienen que trabajar con la página 40 y 41 del libro, que es esto lo que les dije recién, ¿sí? Y después tienen 6 preguntas para responder. La primera dice, investigar qué se quiere decir por evolución. En el libro aparece una pequeña parte de lo que es evolución. Ustedes investiguen, ¿sí? Para completar la respuesta. Después dice, ¿qué explica la teoría de transformismo de Lamarck? Tienen que explicar qué es el transformismo, la teoría que planteó él, y pueden tomar el ejemplo de las jirafas, ¿sí? Después dice, ¿qué diferencia hay entre la teoría del fijismo y el catastrofismo? Recuerden que hay una sola diferencia, que es la del catastrofismo, cuando dice que las especies desaparecen por catástrofes naturales. Después tenemos, ¿qué quiso expresar Lamarck con el ejemplo de las jirafas? Bueno, ahí viene lo del ejemplo de las jirafas y tienen que explicar qué es lo que él quiso comprobar con esta teoría, ¿sí? Y bueno, me van a tener que dibujar esto, lo que aparece acá en la página 40 del libro. Después dice, ¿a qué conclusión llegaron Wallace y Darwin? Explicar la teoría que desarrollaron, ahí tienen que explicarme la teoría de selección natural. Y después dice, ¿de qué manera Wallace y Darwin refutaron el ejemplo que había planteado Lamarck con las jirafas? Dibujar y explicar. Aquí de la misma manera, en la página 41, explica el ejemplo de las jirafas, pero explicado por Wallace y Darwin, donde refutan esto de Lamarck, esta teoría de Lamarck, ¿sí? También lo van a tener que dibujar y explicar. Bueno, cualquier cosa me hablan y les vuelvo a explicar.